Somos Azubis. Al terminar el colegio, Jessie Díaz estaba decidida que quería vivir en el extranjero. De forma independiente y sin agencia, partió desde la Guajira colombiana a trabajar como au pair a la ciudad de Düsseldorf. Luego, realizó un voluntariado por 6 meses en un ancianato en Leipzig, al que renunció para seguir con su formación en enfermería en la ciudad de Colonia, donde hoy cursa su segundo año. Hola Jessie, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Hola, muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy un poco nerviosa, pero bueno. Yo también. Bueno, cuéntame dónde vives actualmente y cómo se llama el Ausbildung que estás haciendo. Actualmente vivo en la ciudad de Colonia, la ciudad latina de Alemania, como le dicen, y en este momento estoy haciendo el Ausbildung de enfermería o Pflegefachmann, Pflegefachfrau, como se llama en este momento. ¿En qué año estás de tu formación? Mira, acabo de empezar el segundo año. Lo empecé hace como, ¿qué? Un mes más o menos, el segundo año, sí, pues se cumplió. Bueno, enfermería es un área súper grande para abordar, así que nos vamos a ir por parte porque tengo hartas preguntas que hacerte. Oye, bueno. Bueno, primero quiero preguntarte cómo llegaste a Alemania y cómo surgió la idea de venir. Sí, pues mira, llegué a Alemania como au pair o como niñera ya hace casi 3 años que estoy aquí. Y bueno, la idea surgió más o menos, pues yo estaba en Colombia, estaba terminando el colegio, la escuela, y bueno, la verdad que las oportunidades para estudiar en Colombia son muy difíciles, es muy costoso. Y bueno, yo pues estaba buscando, porque yo quería ir al extranjero, quería aprender un nuevo idioma, y estaba buscando las posibilidades de hacer un intercambio, de estudiar en otra parte. Y bueno, con toda esa búsqueda me encontré con el programa Au Pair, y así fui pues como di con Alemania, me interesó mucho el idioma, la verdad, entonces dije pues, ¿por qué no? ¿Y cómo encontraste este programa de au pair? Mira, pues en internet, con muchísima búsqueda, la verdad, porque pues siempre que vas a buscar, no sé, intercambios en el extranjero o estudiar en el extranjero, pues siempre te salen cursos de idiomas o estudiar en la universidad, pero eso es súper costoso. Como un intercambio también te sale, pero eso cuesta demasiado dinero. Entonces, creo que alguna vez vi algún video de alguien, no me acuerdo, y estaba explicando pues que entre las formas de irse al extranjero fáciles y económicas está la del programa Au Pair, que consiste en que vas al extranjero por un año, cuidas a los niños de esa familia y a cambio la familia pues te da la vivienda, te da la comida y aparte te paga también pues como un dinero de bolsillo, porque no es mucho lo que te pagan, pero pues digamos que tus gastos no son tantos. Entonces yo dije, no, esa es la oportunidad perfecta que yo tengo y así fue como decidí entonces venir para Alemania con el programa Au Pair. ¿Y los trámites lo hiciste tú sola o lo hiciste a través de una agencia? No, lo hice yo sola. Sí es verdad que hay agencias que te cobran por hacer eso, pero pues yo no lo recomiendo, la verdad. Yo sé que para Estados Unidos sí es obligación tener una agencia, pero para Europa y para Alemania sobre todo no es obligación. Hay una página web que se llama Au Pair World y ahí es como un Facebook para buscar familias, ¿no? Tú buscas las familias, tú te creas un perfil, pones fotos, una descripción y ya pones el país al que quieres ir, en ese caso yo puse Alemania, y bueno, me aparecían como todas las familias que estaban disponibles y que estaban buscando un au pair, y así fue pues como pude encontrar una familia. Todo gratis por medio de esa página web. Ujú. ¿Y esa página web está en español, en inglés o en alemán? Está en todos los idiomas. Tú lo puedes poner en todos los idiomas, sí. Eso lo pone en la página web. Si es verdad que con la familia, ya dependiendo, tienes que hablar en alemán, en español, en inglés, pero la página web la puedes poner en el idioma que tú quieres. Ajá, y ellos en esa página web te entregan los datos de la familia, por ejemplo, el contacto, y tú le escribes directamente a ellos. ¿Cómo se hace ahí el contacto? Exacto, mira, la familia también se crea un perfil, ¿sabes? Porque ellos también están buscando un au pair. Entonces, digamos que es como un Tinder de familias, que uno busca a la familia, si se haces match, pues ya puedes hablar con ellos. Pues funciona básicamente como te digo, tú buscas a la familia, por ejemplo, en Colonia, y te aparecen todas las familias que están en Colonia, en Alemania. Les envías sus mensajes, si ellos quieren, te responden el mensaje, y si no, pues no. Y ya así se intercambia sí, pues información y ya hace una entrevista, se ve pues por videollamada, ya dependiendo. ¿Y cómo fueron tus criterios de elección también de la familia o fue ya a todas las que aparecían en Alemania?
No, 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 yo sí estaba muy segura que quería una ciudad grande. Eso para mí era muy importante porque yo sí había escuchado que en Alemania los pueblos son muertos, que no hay nada, que todo está muy alejado. Entonces para mí era muy importante una ciudad grande, ¿no? Donde uno pudiera salir un fin de semana sin ningún problema o encontrarse con gente o que hubiera por lo menos un supermercado. Entonces para mí ese era como el criterio más grande y que no tuvieran más de 3 niños. También para mí era muy importante. Y que fueran alemanes también, porque hay muchas familias, por ejemplo, españolas o de Latinoamérica, y eso se presta mucho también como para que hables el idioma todo, pues tu idioma materno todo el tiempo, y mi intención era pues aprender alemán. ¿Y por qué decidiste Alemania, ya que en esta página web ofrecen au pair para distintos países? Porque mira, la mayoría de las chicas que buscan o que se quieren ir al extranjero es para aprender inglés. Yo no hablo muy bien inglés, pero yo sin embargo quería aprender otro idioma. Y entre esos estaba el alemán. Yo dije, ¿por qué no? Pues, suena muy, muy difícil, pero sin embargo, y como te dije, para Alemania, aunque no lo crean, porque Alemania es el país, el rey de la burocracia, para hacer un au pair te piden muy pocos papeles. La verdad es muy fácil venirse como au pair. Entonces tú hiciste el contacto, este match con la familia y ellos te dijeron que sí, todo bien, y después, ¿qué tuviste que hacer para el tema de la visa, ya que esto lo hiciste de forma independiente? Sí, pues mira, ya cuando tienes el contacto con la familia y que ellos te digan sí, te queremos como PER, entre los requisitos que te piden el nivel A1 de alemán, eso siempre te lo van a pedir. Y bueno, eso ya yo lo estudié por mi cuenta y después presenté el examen en el Goethe Institut, que es como sí, el certificado oficial de alemán. Y ya la familia tiene que enviarte un contrato, que el contrato también lo encuentras en la página web. Pues ahí está todo lo que necesitas en la página web, te dicen todos los papeles. El contrato con la familia, ellos tienen que enviarte también un seguro médico por un año. El seguro que a mí me enviaron fue como el seguro más barato, pero pues que yo podía utilizar en Alemania. Eso, certificado alemán, y ya simplemente fui a la embajada alemana en Colombia, que está en Bogotá, llevé los papeles, ellos me hicieron como una pequeña entrevista y eso fue todo. Y ya comprar los tiquetes para Alemania. ¡Wow! Y listo. Sí, básicamente fue así, en serio es muy fácil. ¿Y dónde llegaste? ¿A qué lugar de Alemania? Llegué a Düsseldorf, que es la ciudad vecina aquí de Colonia. Ahí llegué con la familia. ¿Y cómo fue la experiencia de ese año como au pair? Fue muy, muy bonito, la verdad. Yo estaba un poco asustada porque todo el mundo me decía, 3 niños, no, eran 3 niños súper pequeños en ese entonces, tenían 1 año, 3 y 5 años. Entonces, claro, todas las chicas que yo conocía que estaban haciendo una ópera, como, no, ¿cómo lo haces? Pero la verdad que a mí me fue muy bien con la familia, o sea, tuve una experiencia muy bonita con ellos. Sí es verdad que el trabajo a veces es agotador, pero ahí fue donde aprendí alemán, ahí fue donde aprendí mucho sobre la cultura alemana. Entonces yo la verdad estoy súper agradecido con la familia, todavía tenemos mucho contacto, fue muy, muy bonito, la verdad, lo recomiendo mucho. ¿Qué tareas son las que tienes que hacer? ¿Tienen horarios ustedes también en ese trabajo? Claro, claro. Es que es como un trabajo básicamente. Se trabaja 30 horas a la semana como máximo. Y pues mira, básicamente el horario y el trabajo se acomoda dependiendo de la familia, ¿no? Por ejemplo, mi familia, los niños, dos de los niños, los mayores iban al kindergarten, al jardín. Entonces yo a veces los tenía que llevar o los llevaba la mamá y yo me quedaba con el bebé en la casa hasta que la mamá viniera del trabajo o al contrario, ¿sabes? De pronto ella un día llevaba a los niños al kindergarten a los 3 cuando ya el bebé estaba pues en edad para ir y yo tenía que recogerlos y pasaba toda la noche tarde con ellos. Entonces dependía mucho pues también de los planes que los papás tuvieran. Como oficios es como te digo, llevar a los niños a la escuela o al kinder, recogerlos, jugar con los niños, arreglar el cuarto de los niños también, de pronto cocinar también pues para los niños, para la familia si quieres, pero pues hay que tener en cuenta que uno no va a ser como la mujer de limpieza cuando llega allá. Todo eso pues está en el contrato, ¿no? Que uno trabaja 30 horas a la semana, que uno puede hacer esas cosas y esas cosas no, porque he conocido muchos casos de chicas que, digamos, las explotan y las pueden hacer mucho más de lo que tienen que hacer, de pronto no tienen días libres. Entonces, a la hora de buscar familia es muy importante que tengamos todo eso en cuenta. Yo sé que antes de venir uno no puede saberlo,
pero todo está en el contrato. Lo más importante es que todo esté en el contrato para que a la hora de pronto, si tú quieres decir, yo no quiero estar más con esa familia, puedes cambiar de familia, que es lo más importante, que no te tienes que quedar con la familia, puedes cambiar hasta 3 veces, creo. Entonces, sí. ¿Y qué pasa ahí cuando, por ejemplo, la familia, en este caso, no cumple con el contrato? ¿Dónde puede acudir una persona, por ejemplo, en tu caso, que vino de forma independiente y no con una agencia? ¿Qué puede hacer ahí? Sí, mira, es que muchas personas creen que porque se vienen con una agencia, la agencia le va a arreglar todos los problemas y es mentira, porque yo creía eso, ¿sabes? Pero cuando yo estaba en mi año PER, conocí a una de esas chicas que tenía, ese era un caso horrible, que ella al final cambió de familia y se vino con agencia, o sea, pagó muchísimo dinero y la agencia está en Colombia, ¿sabes? La agencia a ti no te puede ayudar en Alemania. O sea, de pronto te puede buscar una familia, pero el caso de la agencia, pues de mi amiga, no la ayudó para nada. Y lo bueno de la página web es que es una página oficial, o sea, no es como cualquier página web en que te vas a meter, no es una página muy buena y ahí mismo tú puedes llamar o escribirles y ellos te ayudan a buscar una familia también, que eso me pareció muy chévere de la página web. Y pues como te digo, cuando tú vas a cambiar de familia, creo que tienes hasta 2 semanas para encontrar una familia nueva y si no la encuentras, tienes que devolverte a tu país. Creo que son 2 semanas, si no estoy mal. Pero pues ya si estás en Alemania, la verdad que es mucho más fácil encontrar una familia. Y si yo me cambio, por ejemplo, de familia, ¿mi visa sigue con la misma duración por el año o yo tengo que renovarla o hacer algún cambio porque tengo una familia nueva o no depende de eso? Mira, digamos, si tú llevas 2 meses con la familia y vas a buscar una familia, te quedan 10 meses de visa, porque la visa igual te la dieron por un año, independientemente de que tú cambies de familia o no, la visa está por un año. Entonces, sí, es importante. Súper importante. Y bueno, en tu proceso tú estuviste es el año completo con la misma familia. ¿Y qué pasa después? Esa es la pregunta de yo que nos hacemos todos, como, bueno, ¿qué hago después? Eh, pues mira, yo sabía, en mi caso yo sí sabía que yo me quería quedar en Alemania. Eso yo lo había planeado, como te digo, desde que estaba en el colegio. Entonces yo dije, yo voy a hacer mi año au pair y ya después cuando esté allá miro qué hago. Hay chicas que se vienen simplemente como a probar y mirar qué sale, pero yo sí sabía que me quería quedar. Entonces, la forma más fácil en que uno se puede quedar después del año au pair son las clásicas, que es hacer un voluntariado o hacer una Ausbildung, ¿no? Eso es como lo hace creo que el 99% de las personas que hacen un au pair, porque la verdad es muy fácil hacerlo. Entonces, en mi caso, yo no estaba segura de hacer una Ausbildung porque no sabía qué me gustaba, no tenía ni idea, entonces decidí hacer un voluntariado y bueno, ahí conseguí una plaza en un ancianato y ahí estaba haciendo voluntariado por 6 meses. Antes de terminar ese año, ¿cómo hiciste el cambio de la visa? También tú dices que es muy fácil, pero ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que hacerlo y cómo se hace? Mira, normalmente yo recomiendo que todo cambio de visa que uno vaya a hacer se haga como mínimo con 6 meses de anticipación, como mínimo. Lo que yo hice simplemente fue, digamos que el mismo proceso de buscar una familia, ¿no? Como buscar en dónde yo quería hacer un voluntariado. Entonces en internet tú puedes buscar voluntariados en Colonia, voluntariados en Berlín, por ejemplo. Y ahí te van a aparecer las ofertas que hay de voluntariados disponibles. Tú simplemente envías tu hoja de vida, tu carta de motivación, que siempre te la piden, y ya ellos se comunican contigo y te dicen, bueno, queremos hacer una entrevista contigo, y ya tú vas y si todo sale bien, igual se firma el contrato y ya pues se dan la visa para el voluntariado, si todo sale bien. ¿Y eso tienes que hacer los papeles, el cambio se hace en extranjería? Exacto, sí, todo se hace en la oficina de extranjería, sí, sí, en Ausländer. Ellos, normalmente es bueno que uno pregunte antes en su oficina de extranjería que necesita, porque en Alemania, dependiendo de la ciudad del estado, todo es muy diferente. Entonces es importante preguntar. Yo te puedo decir, me pidieron el contrato, me pidieron el apadronamiento, no sé, apadronamiento, si se dice en español, y ya, bueno, también me pidieron obviamente que demostrara, porque bueno, en los voluntariados se gana muy poco dinero, que demostrara o que yo tuviera una carta de alguien que dijera, bueno, o sea, yo voy a cubrir con los gastos que hacen falta por Jessica. En ese entonces fue una amiga alemana con la que yo me fui a vivir, que simplemente me hizo una carta muy informal donde decía que ella iba a pagar mis gastos
porque yo ganaba muy poco en el voluntariado. Entonces es muy importante también tener eso en cuenta, porque con 300 euros al mes no puedes vivir en Alemania, entonces con eso no te dan la visa, así porque así. ¿Y por qué decidiste hacer el voluntariado en un ancianato? Porque era lo más fácil. Porque era lo más fácil y era en donde más se pagaban en ese entonces. Yo, pues por mí, que me voy a hacer un voluntariado, no sé, por ejemplo, en un teatro, me gusta mucho, por ejemplo, la actuación, pero ahí, por ejemplo, en teatro no te pagan o te pagan muy poco. Entonces me fui como por el área de la Pflege porque sabía que ahí iba a encontrar algo seguro y en donde me iban a pagar medianamente bien. Entonces por eso fue que lo decidí. Entonces tú empezaste en el ancianato y no vivías en ese lugar, sino que tú pagabas arriendo en otro lado. Exacto, exacto. Yo me fui a vivir con mi amiga alemana, como te dije, y simplemente pues me iba al ancianato a trabajar, pues como un trabajo normal, 40 horas a la semana. ¿Y ellos allá, además de pagarte el sueldo, te dan comida, por ejemplo, o no? No, el mío no, solamente me daban el sueldo y me pagaban el seguro médico, pero de resto no. Conozco chicas que tienen la vivienda ya, que me parece súper genial, yo no encontré nada así. Ah, bueno, sí encontraba, pero lo encontraba en pueblos muy pequeñitos, que eso también era otra cosa que decía, no, eso sí, pero se encuentra, la verdad, muchos ancianatos en pueblos y te dan la vivienda, te dan la comida, te dan todo, es como el paraíso, pero tú vas a ver y tiene 2000 habitantes el pueblo, o sea, es como sales del ancianato a salir a encontrarte con más viejitos, entonces, sí, pero a mí solamente me pagaban y ya. Tú dices que tenías un contrato de 40 horas. ¿Cómo era el trabajo y los horarios que tenías cuando te hiciste el voluntariado? Mira, como te dije, pues yo trabajaba como un trabajador normal. Sí, es verdad que me pagaban poco, pero pues yo trabajaba ahí mis horas normales. Normalmente en la Flegue en general siempre hay 3 turnos. Yo tenía dos, que era el turno de la mañana y el turno de la tarde. Yo en ese momento estaba haciendo el voluntariado en el área de la ergoterapia. Entonces los turnos que teníamos era de 8 de la mañana a 2 de la tarde no, 8 a 4 de la tarde y de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esos eran los turnos que tenía. A veces tenía los fines de semana libres, a veces no. Normalmente siempre son 2 fines de semana libres al mes y 2 se trabajan. Sí. Y las tareas, pues era al principio, mis colegas me mostraban todo, ¿no? Pues cómo funcionaba, qué era lo que hacía en la semana. Siempre teníamos como un plan de lo que se hacía cada día. Entonces los lunes era lunes de música, entonces hacíamos cosas con música, cantar, bailar con los viejitos. Los martes era de panadería, entonces los martes sí, hacíamos un pastel, un pudín y bueno, los miércoles nos íbamos al zoológico o nos íbamos simplemente a la calle a pasear con los viejitos. Eso era más o menos las tareas. Tú dijiste en el área de Flegue. ¿Qué significa la palabra Flegue? Uf. Es que en español no hay como una traducción para eso. Yo también estaba al principio muy confundida. Eh, pero digamos que la flega es como cuidado de las personas, de los pacientes, ¿no? La flega puede ser también, pues como digo, para pacientes en hospitales, pero también para personas que viven en ancianatos o para niños. Es como el cuidado, se podría decir así. Es que no sé cómo es la traducción en español. Y bueno, hiciste ese año entonces en el ancianato y después inmediatamente decides hacer tu Ausbildung. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo el voluntariado, el contrato lo tenía por un año, pero al ver que trabajaba mucho y ganaba muy poco, decidí terminarlo y solamente lo hice 6 meses. Yo hablé con las personas de voluntariado, les dije como no, es que necesito pues dinero también, porque bueno, pagar arriendo, comprar comida y transporte con 300 euros al mes no es nada. Entonces ellos me entendieron y ahí decidí buscar entonces una Ausbildung por la misma rama, por la rama de la enfermería, porque sabía que pagaban muy bien y entonces sí, renuncié al voluntariado, busqué una Ausbildung también de enfermería y funciona exactamente lo mismo. Buscas también en internet, tienes las entrevistas con hospitales o con los ancianatos donde quieres trabajar, firmas el contrato y bueno, ya haces el Ausbildung. El área de enfermería acá en Alemania
por lo que comentas, es mucho más amplia quizás que en Latinoamérica, que allá uno piensa enfermería solamente en un hospital. ¿Cómo es aquí? Bueno, lo que pasa es que el Ausbildung que yo estoy haciendo se llama como el Generalistische Ausbildung, ¿no? Porque antes, para uno poder trabajar en hospitales, para poder trabajar en ancianatos, para cada uno había una Ausbildung. Altenpfleger, pues con las personas mayores, Kinderkrankenpfleger y Krankenpfleger en hospitales. Pero desde el año pasado, esos tres Ausbildung son ahora uno solo, que es como digo, todo esto nuevo. Y muchas personas tienen como la idea errónea de que, o sea, en Alemania no hay una carrera en la universidad para estudiar enfermería, hay una Ausbildung. Entonces, funciona exactamente igual que en España o que en Latinoamérica, es enfermería general. Entonces, con ese nuevo Ausbildung, los primeros 2 años tú ves como, digamos, todo general, todo, y el tercer año tú puedes decir, me quiero especializar en pediatría. Entonces puedes trabajar con niños. Me quiero especializar más sí, en enfermería en hospital, entonces puedes ser enfermera en hospitales o con viejitos. Entonces, digamos que funciona igual que en Latinoamérica, solamente que aquí ha tenido nombres diferentes y eso enreda un poco, pero funciona exactamente igual. O sea que el nuevo nombre que hay desde el año pasado fusiona todas las áreas Claro, de sí, enfermería que antes estaban como especializadas. exacto, es así como te dije. Los tres Ausbildungs que antes eran tres, ahora es solamente uno solo. Si es verdad, como te digo, que tú tienes que decidir a partir del tercer año, voy a hacer una especialización en eso. Entonces, cuando termines el Ausbildung, eres enfermera especializada en pediatría, por ejemplo, si fue lo que tú elegiste, pero sigues siendo enfermera. O sea, igual si tú quieres decir, quiero trabajar después en un hospital, pues con personas mayores, puedes decir, bueno, puedo trabajar allá o en la psiquiatría también puedes trabajar, pero pues sales con el título y la especialización los dos juntos. Entonces, ¿cuál es el nombre actual que tiene la carrera de enfermería en alemán? En ese momento se llama Pflegefachmann, Pflegefachfrau, que no tengo traducción en español. Sí, pero es como enfermera, enfermero. Eso es súper importante porque cuando uno aprende el alemán, cuando uno aprende la palabra enfermera, se dice Krankenschwester, ¿no? Y Sí. enfermero, ¿cómo se dice? Bueno, se tendría que decir Bruda. Pero así le dicen en los hospitales Bruda, porque no le puedes decir un Krankenschwester pues, a un hombre, ¿no? Ujú. Eso también me confundió mucho porque cuando yo estaba haciendo las prácticas en el hospital hace poco, las enfermeras mayores, nosotros tenemos como una carátula pues, pegada en la ropa como para que vean nuestros nombres y el cargo que desempeñamos. Y las enfermeras mayores tenían pues el cargo de Krankenschwester y otras enfermeras tenían el cargo de Pflegefachkraft y otras tenían, o sea, todas tenían como un nombre diferente que yo me quedé, pero bueno, ustedes hacen la misma cosa, pero tienen nombres diferentes. Y lo que pasa es que el Ausbildung en Krankenschwester, o sea, el nombre como tal del estudio ya no existe. Eso se utilizaba más que todo antes, no sé, hace como 30, 40 años se llamaba Krankenschwester. Pero es que siempre lo cambian con los años, no sé cada cuánto lo cambian, pero después de eso se llamó Pflegefachkraft, después se llamó Gesundheits- und Krankenpfleger y ahora se llama Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Pero sigue siendo, como te digo, o sea, el oficio es exactamente igual, lo único que cambia es el nombre, pero ya está. Ok, entonces si hay una persona que quiere estudiar enfermería y quiere buscar información, tiene que buscarlo en internet como Pflegefachmann o Pflegefachfrau, Exacto, que ¿cierto? es el nombre actual, exacto. Perfecto, eso es súper importante, yo creo aclararlo porque es tan amplio y han habido tantos cambios que se presta un poco para confusiones. Total, yo también estaba súper confundida al principio, en serio, con tantos nombres, bueno, ¿yo qué soy? Sí, pero Y bueno, entonces retomando un poco lo que decía, tú terminaste el voluntariado, renunciaste a tu voluntariado. ¿Fue problemático esa renuncia o fue fácil? no, todo lo contrario, pues como, o sea, en toda esa área social la gente siempre es muy amable y muy comprensiva, ellos me apoyaron muchísimo, o sea, yo tengo que decir que cuando yo hacía el voluntariado, yo me he mudado muchísimo de ciudad en Alemania, yo lo hice en una ciudad que se llama Leipzig, entonces de Düsseldorf me fui a Leipzig y de Leipzig me vine a Colonia.
Entonces cuando tenía mis entrevistas, porque yo estaba buscando para hacer el Ausbildung en Colonia, ellos a veces me daban días libres para que fuera a hacer las entrevistas a Colonia. No, no hubo ningún problema para nada, todo fue muy fácil con ellos. ¿Y cómo fue esa búsqueda? ¿Tú buscaste por internet algún hospital? ¿Cómo se hace estando acá en Alemania? Porque como dices, el Pflege tiene tantas áreas, si uno puede aplicar quizás a un ancianato o a un hospital. ¿Cómo se puede hacer? ¿O cómo lo hiciste tú? Sí, pues lo más importante es que uno sepa en dónde quiere hacer el Ausbildung, porque si es verdad que uno tiene las prácticas en muchos lugares, tú siempre vas a tener como un lugar fijo, donde vas a tener el contrato, ¿no? Entonces, yo tenía mucho miedo de los hospitales, tengo que decirlo, y entonces como ya conocía el ancianato, pues el voluntariado, dije voy a buscar el Ausbildung en el ancianato, pues donde me van a dar mi contrato y donde me van a pagar. Y simplemente buscas en internet Frau Fachmann Ausbildung, Colonia, Ancianatos, Altenheime y ahí ya te aparece, como te digo, las ofertas que hay. Hay páginas web también que creo que una se llama ausbildung.de. Ahí también te dan mucha información sobre Ausbildung. Tú simplemente pones tu ciudad y de pronto ellos te pueden mostrar lugares donde hay plazas libres, pero yo todo lo hice, digamos, con ojos cerrados. Yo no tenía como una idea de decir, bueno, voy a trabajar en ese ancianato porque no conocía nada de Colonia, simplemente busqué y lo que saliera en Colonia, ahí mandaba yo mi solicitud, mi hoja de vida y ya está. Y ya yo después decía, bueno, quiero o no quiero, pues ya era como decisión ya después. ¿Y qué te pedían aparte de la hoja de vida? ¿Qué documentos tuviste que mandar? Mira, bueno, la hoja de vida en alemán, muy importante. También te piden una carta de motivación, como siempre. Eh, bueno, a mí también me pedían apostillar y traducir, bueno, hacer como la homologación de los documentos de bachillerato en Colombia, es muy importante, y pues este Anmeldung, donde, sí, donde estaba viviendo, y ya está. Bueno, y el nivel de alemán también es muy importante, ¿no? Yo en ese entonces, bueno, hablaba alemán, pero no tenía ningún certificado de alemán, entonces digamos que yo les dije a ellos, pues yo fui, hice las entrevistas, les dije no tengo el certificado de alemán y no hubo ningún problema, pero sé que hay lugares donde es más estricto y si no tienes el nivel de alemán en un papel, pues no te aceptan, pero en mi caso tuve suerte y no me lo pidieron. ¿Y te acuerdas más o menos a cuántos lugares postulaste? Uf, yo diría que entre unos 30 y 40, más o menos. Pero de esos me llamaron la mitad. O sea, yo cada día recibía una llamada en el trabajo y yo decía, ahora no puedo hablar. Pero me Mucho. llamaban muchísimo, muchísimo. Yo a veces estaba como, voy a mirar en dónde es y si veía de pronto que era un poquito afuera de la ciudad, lo rechazaba porque tenía tantas propuestas. Sí, es. Pero mira que conozco a chicas que de pronto no, a chicos y chicos que no lo llaman mucho. Entonces, pero es que yo mandé también muchas solicitudes porque estaba, sí, buscando urgentemente. Eso significa que de alguna forma hay mucha demanda acá en Alemania de profesionales en el área de la salud, en enfermería. Muchísimos, muchísimos. Eso me di cuenta también cuando estaba buscando y cuando iba a las entrevistas también, ¿sabes? Como las personas después de las entrevistas casi que me rogaban para que me quedara a trabajar allá. ¡Wow! Ahí sí, es que falta muchísimo personal, la verdad. Los alemanes no quieren hacer el trabajo, es la realidad, y es por eso que se ven muchos extranjeros en la Pflege también. Y también es una razón por la que el Ausbildung, el nuevo, pues está ahorita como generalizado. Porque, por ejemplo, en el área de geriatría, ahí se veían muchos extranjeros y en ese área pagaban muy poco. Entonces, un enfermero que trabajaba con viejitos ganaba mucho menos que lo que ganaba un enfermero en un hospital. Entonces, la idea del Ausbildung también era como que los nuevos enfermeros que están haciendo en la carrera ahora ganen todos lo mismo. Igual si estás trabajando con viejitos, con niños o en hospitales, porque pues la educación o la formación es la misma. ¿Cómo fue la entrevista de trabajo que diste? Bueno, fuiste a varios lugares, pero cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, qué cosas te preguntaban. Eh, pues mira, ya tenía como experiencia un poco con el tema del voluntariado, porque ahí también hice varias entrevistas
y básicamente te preguntan lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Por qué quieres trabajar con personas? No sé, ¿qué te llama la atención de la Ausbildung? ¿Qué esperas de la Ausbildung? Si ya conocía un poco de la Ausbildung. Sí, es verdad que es muy importante antes de buscar una Ausbildung que tengas como una experiencia en la Pflege, ¿no? A mí me sirvió mucho el voluntariado porque no puedes ir simplemente estoy buscando una Ausbildung y ya. Siempre te piden también una experiencia, a veces te piden simplemente una semana, que hayas trabajado una semana en lo que sea, pues con la Pflege y ya eso sirve. Pero es más o menos como para que vean que estás preparado para el trabajo, que te gusta de verdad, porque como es tan complicado, ellos quieren estar seguros de que si vas a estar allá, que te guste. Sí, de las preguntas eran como la verdad, o sea, no eran muy complicadas, no me preguntaron nada del otro mundo, creo que eso fue todo. Y pues que contara de mí, bueno, en fin, lo típico, ¿no? ¿Cómo fue ahí también? Porque te cambiaste de ciudad. ¿El primer día fue un día de práctica o un día de teoría en la escuela? Bueno, ya cuando empecé el contrato, es que mira, los Ausbildung son muy diferentes, todos son muy diferentes. El mío funciona por bloques, eso quiere decir que unos meses estoy en la escuela, otros meses estoy en la práctica. Yo creo que el Ausbildung que yo estoy haciendo es como el Ausbildung que más tiene bloques en la escuela, o sea, porque yo estoy a veces hasta 9 semanas en la escuela seguido. Entonces, lo primero, nosotros vamos a la escuela primero, ahí estuve creo que 7, 8 semanas, nos enseñaron lo básico y ya después tuve que ir al ancianato, donde fue que firmé el contrato y ahí estuve también otros 2 meses y después me fui otra vez a la escuela. Entonces, siempre estamos como rodando aquí para allá, escuela, trabajo, trabajo, escuela. ¿Y qué asignaturas tuviste el primer año? Mira, el primer año tuve anatomía, la definición de enfermedades, Pflegeplanung, que es como nuestra planificación pues, en el trabajo, ética, teníamos un poquito de sociología, psicología, también enfocado pues en la Ausbildung, teníamos como farmacia, medicamentos y un poquito de psiquiatría geriátrica también. Ah, bueno, y derecho también, un poquito. ¿Y fue una ventaja para ti? ¿Sientes que en el área médica se usan muchas palabras en latín? ¿Eso sientes que te ayudó? Porque igual se parecen un poco al español. Demasiado, demasiado, es verdad, yo no tenía ni idea, a ver, yo cuando estaba en Colombia nunca se me había pasado por la cabeza estudiar enfermería, nada, nada. Pero cuando yo estaba en la escuela, o sea, pues yo a veces, la mayoría de los que estamos en la escuela somos extranjeros y algunos no hablan muy bien alemán. Mi nivel pues en ese entonces tampoco era el mejor, pero pues algo entendía. Claro, cuando me ponían todo eso en latín, yo ahí no, Estados viendo en lo mío. Entonces en los exámenes me iba muy bien porque yo no me aprendía las cosas en alemán, sino que a veces me las aprendía en latín porque era mucho más fácil. Entonces pasaba el examen súper súper bueno. Sí, sí, es una ventaja muy, muy grande, la verdad. Y hay veces en que los profesores te preguntan como, bueno, ¿alguien sabe qué significa esto? Y nadie responde y yo como, pues yo creo que significa eso. Y todos como, pero ¿por qué lo sabes? Y yo, no sé. Se parece tanto al español que lo hace un poco más fácil. Como dices, tú tienes compañeros que no tienen un nivel tan alto. ¿Cuál es el nivel que tú crees que es idóneo para poder cursar la formación? Wow, mira, si puedes tener un C2 alemán, mejor. Pero lo mejor, yo te diría que como mínimo un B2. Porque como te digo, yo tenía compañeros allá que tenían un nivel tan bajo de alemán que o sea, yo veo que se les dificulta tanto en la escuela como en el trabajo, ¿sabes? Hablar con los pacientes o escribir un examen o explicar algo en la clase. Entonces un nivel de alemán es súper, súper importante para mí. Un B2 mínimo, mínimo. ¿Y cómo son los exámenes? ¿Tienes pruebas orales, escritas? ¿Cada cuánto tiempo los hacen? Sí, mira, nosotros tenemos orales, escritas y habladas también, los exámenes. Y cada cuánto, pues eso ya depende de la escuela, pero en mi escuela, por ejemplo, nos hacen, no sé, o sea, las pruebas importantes una vez en el año, pero, no sé, cada 3 semanas nos hacen un quiz, pues como muy pequeñito y ya está. Pero las importantes son siempre como en la que va la mitad de la Ausbildung
y la prueba final de la Ausbildung, que ya esa sí es práctica. Ah, bueno, cuando estaba haciendo mis prácticas en el hospital, me hicieron un examen también práctico, o sea, como mi profesora fue allá y yo tenía pues que bañar a un paciente y vestirlo y de pronto mirar, no sé, cómo tenía una herida o algo así. Entonces, como las pruebas prácticas, digamos, si las hacen más frecuentes que las teóricas, en mi escuela, por ejemplo. Y la prueba en la mitad del estudio, ¿cómo fue? ¿Qué tuviste que hacer? Eso todavía no la he hecho. Todavía no la he hecho, la hago por ahí en unos 6 meses, porque como estoy Ah, apenas empezando el segundo año, se hace como si en como en 3, 4 meses más o menos, creo que la hago. Wow, ahora que me recuerdas eso. Sí. hablemos un poco del tema de los sueldos. ¿Cómo es la paga de Azubi el primero, segundo y tercer año? Porque por lo que entiendo está regulado. Sí, 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 eso es verdad. La verdad no sé cuánto es el monto mínimo que se tiene que pagar, pero creo que menos de 400 euros no son por el Ausbildung que hagas, pues dependiendo de la rama, ¿no? Pero en la rama de enfermería, donde yo lo estoy haciendo, porque sé que también depende mucho de la ciudad, porque cuando yo estaba buscando en Leipzig me pagaban un poquito menos que en Colonia, ¿no? Donde yo lo estoy haciendo en este momento, mi contrato, o sea, el primer año del hospital me pagan 1.100 euros brutos, el segundo año me pagan 1.200 o 1.100, no, 1.150, y el tercer año me pagan 1.250. O sea, aumenta como 50, 100 euros más o menos cada año. ¿Y cuánto es lo que te llega neto con el tema de los descuentos por los impuestos? Mira, en el primer año de los 1.100 me llegaba neto 930 euros, más o menos. El segundo año, pues ahorita de los 1.150 me llega 970. Siempre te descuentan. ¿Y tú sabes cómo cambia después el sueldo una vez que ya terminas la carrera? Claro, ya después de terminar el Ausbildung, pues obviamente no te van a pagar lo mismo que una persona que trabaja hace 20 años, pero pues ya te pagan lo estándar, que es más o menos para un enfermero de, creo que hasta los 3 años, te pagan 2.100 euros bruto y ya dependiendo ahí, pues te pagan un poquito más con el tiempo. Te pagan un poquito más con el tiempo, pero también te suma el tema de las especializaciones. Por ejemplo, si tú haces un Weiterbildung en alguna área. Ah, claro, claro, eso le suma muchísimo. Claro, si tú, pues no es lo mismo ser una enfermera en cuidados intensivos o en emergencias, que de pronto tiene un poquito más de labor, que hacer una enfermera pues en el área de neurología, ¿no? Que de pronto ahí el trabajo, a ver, no es tan estresante. Entonces, dependiendo del Weiterbildung, te suma muchísimo más para el sueldo, claro que sí. Bueno, hablemos un poco de la parte práctica del trabajo. ¿Cómo es tu día? ¿A qué horas empieza? ¿Qué son las labores que tienes que hacer? Y si es que estas han cambiado desde el primer al segundo año. Como te dije, como cambiamos siempre de lugar, de aquí a allá, digamos que el trabajo siempre es nuevo. O sea, digamos cada 3, 4 meses tienes un trabajo nuevo, ¿no? Porque pues no es lo mismo el trabajo en el ancianato que en el hospital, por ejemplo. Pero por ejemplo en el ancianato y en el hospital lo que sí se parece mucho son los turnos, siempre 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 1 de la tarde a 9 de la noche. Y bueno, básicamente el ancianato en el hospital siempre se hace como un repaso de lo que pasó en la noche, por ejemplo, lo que pasó en la mañana, dependiendo del turno. Y bueno, ya repartimos los medicamentos. Bueno, te hablo del hospital. En el hospital se reparten los medicamentos, se le toman la presión a todos los pacientes. Después se les ayuda a bañarse a las personas que no se pueden bañar solo o a curar una herida. Y en el ancianato no ha cambiado mucho el trabajo porque siempre lo mismo. En ancianato siempre están como las más personas que viven ahí. Entonces ya tú sabes más o menos lo que tienes que hacer todos los días. En el hospital siempre es un poquito nuevo porque siempre hay personas nuevas, pero en el ancianato es lo mismo. También llegas, ya tienes que bañar o lavar pues a los viejitos, vestirlos, llevarlos todos a la mesa para que desayunen, ayudarlos a desayunar, llevarlos al baño si lo necesitan y después acostarlos en la cama, más o menos eso. ¿Sí? ¿El tema de los medicamentos lo ven ustedes o hay una persona a cargo que es la que administra los medicamentos?
En el hospital, o sea, nosotros no podemos como repartir oficialmente medicamentos o buscarlos o no. Pero, o sea, en la escuela sí lo aprendemos, eso se aprende más que todo a partir del segundo año. Pero eso es más como tarea de los enfermeros, la verdad, como repartir los medicamentos, saber qué medicamento es para quién. Entrando, por ejemplo, si ustedes tienen que poner inyecciones, curaciones, todo eso se ve desde el primer año o no. No, 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 mira que todavía no lo he visto. Eso yo también creo que ya se empieza a ver a partir del tercer año, como que ya se profundiza más. Y sobre todo, como digo, con la especialización, si tú dices quiero trabajar en ancianatos, de pronto en ancianatos te enseñan de pronto a inyectar una sola cosa. En el hospital ya tienes que saber inyectar otras cosas. Entonces, a partir del tercer año es que te empiezas como a ver esas cosas, dependiendo pues de lo que elijas, ¿no? En tu caso, has trabajado en el hospital y en el ancianato, pero me comentabas antes que uno también puede especializarse en áreas, por ejemplo, de pediatría para trabajar con niños. ¿Eso también lo ven desde el primer año o es ya cuando tú decides en qué te quieres especializar que ya entras en esa área? Eh, pues mira, también depende mucho de la escuela. Sí, es verdad que la escuela donde yo estoy haciendo mi Ausbildung era una escuela o es una escuela que estaba más basado en el Altenpflege, pues con las personas mayores. Y como yo tengo mi contrato con el ancianato, entonces digamos que yo aprendo un poquito más de enfermería geriátrica. Pero con el nuevo Ausbildung uno tiene que aprender todo, ¿no? Y también lo mismo, o sea, si yo digo me quiero especializar con niños, también se ve a partir del tercer año. El segundo año, más o menos por la mitad del segundo año, te pueden dar como cosas muy básicas, pero ya es a partir del tercer año que ya tú dices que estás segura que quieres hacer la especialización, ya entras profundo en el tema de la pediatría, pero antes no, porque pues no, no vale mucho la pena si vas a saber que después vas a trabajar con ancianos. ¿Y la relación con tus colegas, cómo es? ¿Y con tus profesores? No, muy bien, la verdad, los profesores. Tengo una profesora que habla español, entonces yo soy su favorita porque le encanta hablar español conmigo, pero son muy amables, la verdad, los colegas también, desde el primer día en el hospital de ancianato. Sí es verdad que, a ver, en el ancianato formas de pronto un poquito más de amistad, eh, porque pues tú te ves con ellos todos los días y estás ahí 3 años, ¿sabes? En el hospital yo solamente estaba 2 meses haciendo las prácticas, entonces digamos que era un poquito más distanciada la relación, pero igual los colegas eran súper amables. En el hospital también un poquito más estrés, ¿no? El trabajo es un poco más, sí, más corrido, como tienes que hacer más cosas. Pero igual, o sea, la relación es muy, muy bonita con los colegas, todos son súper amables. Como te digo, hay muchísimos extranjeros, entonces, eso, así uno no lo quiera, también como lo conecta mucho por muchas cosas, el idioma, la cultura. Entonces, sí, todo eso es muy bonito. Eso me gusta mucho de la FLEG, la verdad, como la diversidad que hay. ¿Y eres la única que habla español de tus compañeros? Sí, 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 soy la única que habla español. En el ancianato sí tengo como 5 colegas que hablan, que hablan español, de Chile, de Perú, de España. Y en el hospital también había un colega de Venezuela, pero en la escuela soy la única que habla español. ¿Qué es lo que más te ha gustado del proceso desde que comenzaste a hacer el Ausbildung? Eh, Mira, como te digo, la diversidad de conocer personas de otros países, eso me gusta mucho por una parte. Las personas, o sea, los viejitos, las personas que están en los hospitales son tan agradecidas por el trabajo que tú haces, que eso a veces en un día de estrés, en que ya no puedes más, que un viejito te diga como muchas gracias, lo estás haciendo muy bien, o esto es tan bonito, es muy, muy bonito. Entonces eso me llena mucho, la verdad. Sí, yo creería que eso es lo más bonito que, que tiene los Beatles, pues para mí, como el agradecimiento de las personas, porque estás ahí para ellos. ¿Y qué ha sido lo más difícil desde que comenzaste a estudiar? Y algo con lo que yo no puedo son con los cambios de turno. En serio, eso wow, es tan complicado. O sea, tú no tienes una rutina en tu día diaria. O sea, no, no puedes ceder una rutina. Si tú dices, yo quiero hacer deporte todos los días de 8 a 9 de la mañana, no puedes porque un día trabajas en la tarde. Entonces, eso me ha costado demasiado. O sea, es como trabajar de pronto toda una semana en la tarde y al día siguiente trabajar en la mañana y solamente dormir 6 7 horas y volver a trabajar.
Eso para mí es lo más complicado del Ausbildung. Y en sí el trabajo, o sea, el trabajo, por ejemplo, en el ancianato es muy pesado, físicamente sobre todo. Entonces, digamos que las personas que quieren hacer el Ausbildung, yo sí recomiendo que hagan prácticas antes, que vean si les gusta de verdad, porque el trabajo en sí es bonito, pero es muy agotador, muy, muy agotador. En los hospitales también te agota demasiado mentalmente. O sea, no es fácil ver morir a alguien o ver personas enfermas todos los días. Eso no es fácil. Entonces yo creo que eso es lo más complicado de la Ausbildung. Cuando te refieres a que es físicamente muy pesado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mira, tenemos muchos pacientes que no se pueden mover, que están, por ejemplo, en silla de ruedas. Entonces, digamos, como esa pequeña movilización de la cama a la silla de ruedas o de la silla de ruedas al baño, todo eso, pues para la espalda, para la columna es súper malo, ¿sabes? Sí es verdad que en el ancianato tenemos como equipos que nos ayudan a alzar a los pacientes, pero sin embargo también, o sea, es que si haces eso, el trabajo se demora 3 veces más que si lo haces, sabes, a mano. Entonces, muchas veces optamos por no hacerlo con los equipos, sino hacerlos nosotros mismos porque se demora 10 segundos, pero son 10 segundos en que te puedes romper ahí la espalda, por ejemplo. Entonces, claro, si haces eso toda tu vida, imagínate los problemas que puedes tener físicamente, ¿no? ¿Y eso lo haces sola o tienes un equipo ahí de compañeros, compañeras y entre varios hacen esos movimientos? Dependiendo de la persona, ¿sabes? Hay personas con las que yo digo, yo sé que lo puedo hacer sola, entonces lo hago sola. En la escuela también aprendemos técnicas como para alzar a las personas y movilizarlas. Entonces, digamos, con personas que yo sé que las puedo hacer sola, las hago. O sea, con una viejita que de pronto es flaquita y que es pequeñita, lo puedo hacer. Pero ya con personas que son más grandes y pesadas, eso ya es un trabajo que lo hacen mis compañeros, pues mis otros compañeros, o los hacemos juntos también. Y a nivel psicológico, ¿cómo lo haces para sobrellevar esa carga? Que es difícil, como dices, de trabajar constantemente con personas que tienen dolor, que están sufriendo. Sí, mira, todas esas cosas también nos las enseñan en la escuela, no me acuerdo cómo se llama la materia ahora, pero como el saber sobrellevar las enfermedades y la muerte sobre todo, ¿no? Porque en el ancianato las personas están ahí para morir. O sea, es triste, pero es verdad. O sea, tú digamos que eres como la familia de las personas que están ahí, porque hay personas que de pronto sus familiares no van hace 10 años y a ti te ven todos los días, ¿sabes? Entonces ya a ti te reconocen como alguien de la familia. Pero sí es verdad que las personas que están en el ancianato están para morir ahí y que la única forma de que pueden salir ahí, pues, son muertos, ¿no? Entonces, el saber llevar todo eso es también como, digo, es bonito porque tú sabes que eres la única persona que está de pronto para el viejito ahí. Entonces, eso me reconforta mucho. En el hospital, por ejemplo, las personas tienen una posibilidad de que puedan salir sanos, ¿no? Mejor de lo que llegaron. Entonces, eso también es bonito, como cuando una persona que llega enferma al hospital, casi muriéndose, pero con los cuidados que tú les das, los medicamentos que tú les das, puede salir otra vez sano. Eso me ayuda mucho, la verdad. ¿Qué cosas crees tú que son importantes que debería saber una persona que está pensando en estudiar enfermería, pero que no ha tenido un acercamiento al trabajo que se realiza? Oh, mira, si sabes llevar muy bien el estrés, de pronto te lo puedes pensar, porque ese trabajo es muy estresante. Tienes que tener muchísima paciencia, ser siempre muy calmado, porque van a haber situaciones en que te sales de control y no sabes qué hacer. O sea, una emergencia en un hospital o en el ancianato y estás solo, es un trabajo que requiere muchísimo trabajo pues, del estrés. Eso por un lado. Eh, por otro lado, eso, como te digo, o sea, si tú sabes que vas a trabajar un día sí, un día pasá, eso también es importante saberlo, porque si de pronto eres una persona que le gusta más es, tener como una rutina diaria, estar muy estructurada, ese trabajo no es para ti, porque con eso la flegue nunca se sabe, o sea, hay días de pronto en que puedes tener libre y te pueden llamar y decirte, hola Jessica, es que se enfermaron 3 colegas, puedes venir a ayudarnos en tu día libre, puede pasar. A mí no me ha pasado por suerte, pero hay colegas que les pasa esto. Entonces es muy importante eso,
si de pronto es una persona que es un poquito más estructurada con el tiempo, mejor no va a ser el auxilio. ¿Puedes contarnos cómo se la arreglan, por ejemplo, en una situación de emergencia o de estrés con el tema del idioma, que me imagino que es un tremendo desafío? Sí, sí, sí. Pues mira, normalmente nosotros, los Atsubis, siempre que pasa alguna emergencia o algo, o sea, lo primero que tenemos que hacer es como llamar al enfermero que está ahí, ¿sabes? Llamarlo y decirle tú como, tenemos aquí una emergencia, ven por favor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En caso tal de que no esté el enfermero ahí, como tú dices, o sea, si una persona le está dando un paro cardíaco o lo que sea, y te está tratando de decir algo que tú no le entiendes, porque pasó una vez con un chico que no entendía nada y el paciente tenía un dolor impresionante en el estómago, que ya después lo llevaron a urgencias. Wow, o sea, es muy estresante saber que el paciente te está diciendo algo y tú no lo entiendes, así sea con señas, lo que sea, pero en un momento de dolor y de emergencia, o sea, tú no puedes hablar con el cuerpo, ¿no? Entonces, para mí, o sea, como te digo, es importante el idioma, es muy, muy importante para esos temas de emergencia y sobre todo tener muchísima calma, porque tú no puedes mostrar también como que estás desesperado con el paciente, eso no va a ayudar para nada. Entonces, la calma para mí es como, en serio, el secreto de ese trabajo. ¿Y ustedes tienen apoyo psicológico para poder desarrollar todas estas competencias mientras están estudiando? Apoyo psicológico no tenemos. Sí es verdad que tenemos un poquito de psicología. Eso sí, nos enseña en la escuela, como de pronto cómo se puede sobrellevar esto, ¿no? O cómo entender esta situación, pero apoyo como tal no tenemos. Ese apoyo se lo dan entre ustedes, me imagino, ¿no? Sí. Sí. O cuando llegas a tu casa, con, no sé, con tu pareja, con algún familiar, con un amigo. ¿Es muy difícil para ti poder separar el trabajo con la vida privada? Wow, buena pregunta. Mira, al principio sí me costaba mucho. Al principio cuando estaba, o sea, que llegaba del trabajo súper cansada a la casa, me pasaba mucho en el hospital. En el hospital sí me dio muy duro porque yo o sea, llegaba a la casa con imágenes y no podía dormir, ¿sabes? Como porque ese paciente se quedó así o esta persona que hoy estaba hablando conmigo súper bien, estaba muerta, o sea, al principio sí me costó muchísimo eso en el hospital, pero ya después uno con el tiempo va aprendiendo a distanciar eso, ¿sabes? A mí me pasaba en Leipzig, en el ancianato, que se moría, por ejemplo, una viejita que yo amaba y cuando yo llegaba al trabajo nadie me decía nada y yo iba a su cuarto, abría la puerta y ya no estaba la viejita y yo, ¿qué pasó? Entonces me decían, está muerta y yo, ¿cómo Oh, así? Porque nadie me dijo nada. Eso sí me afectó muchísimo, pero ya con el tiempo o sea, no es que uno sea frío, no es eso, sino que aprendes para tu propio bienestar a separar el trabajo con lo privado, porque toca, porque si no, imagínate, pues uno se vuelve loco. vamos a hablar un poco ahora de las perspectivas que tiene la formación. ¿Existe la posibilidad después, bueno, que tú te especialices de hacer la formación continua que existe acá en Alemania, que son estos Weiterbildung? Sí, sí, sí. Y algo que me gusta mucho de la Ausbildung, primero, antes los Ausbildung anteriores no se podía homologar en toda Europa. Ese Ausbildung se homologa ahora en toda Europa. So, eso quiere decir que si yo hago el Ausbildung, lo termino y me quiero ir a trabajar a España como enfermera, lo puedo hacer. O me quiero ir a Suiza o Austria, eso lo puedo hacer. Antes no se podía. Ese es un punto a favor que me gusta mucho. Y segundo, con los Weiterbildungen, como tú dices, también es muy bueno porque de pronto si tú dices, bueno, yo quiero especializarme de pronto en cuidados intensivos, lo puedes hacer. Normalmente eso dura de 3 a 1 año, o sea, dependiendo del Weiterbildung, y eso te lo paga también la empresa donde estás trabajando, o sea, el hospital o el ancianato. Normalmente lo pagan ellos porque pues son costosos. Hay muchísimas ramas como que, pues, que te digo que uno se puede especializar en sí, cuidados intensivos, en psiquiatrías también. Sí, no se me ocurre más, pero sí hay muchas oportunidades. ¿Crees que existen barreras al momento de encontrar después un trabajo? Bueno, para nada, para nada. O sea, si tú haces esa Ausbildung, es 100% seguro que encuentras
un lugar de trabajo. Porque como te contaba al principio, Alemania busca muchísimos enfermeros y enfermeras. Entonces, como digo, si lo haces, es seguro, seguro que tengas un trabajo. Entonces, las personas que les gusta eso, que es su pasión, háganlo, porque o sea, aquí van a tener trabajo para toda la vida. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en hacer el Ausbildung de enfermería? Algo que tú no sabías, pero que te enteraste después en el camino y que sería necesario saber. Ay, pues madre, qué pregunta. Mira, la ventaja que yo tenía era que ya hice que había hecho el voluntariado. Entonces, digamos que conocía un poquito el trabajo indirectamente, porque no estaba en la FLEGE, pero en la ergoterapia, pero igual conocía un poquito el trabajo. Entonces, no me sorprendió mucho a la hora de empezar las prácticas. Y también conocía, como digo, eso de los turnos, ¿no? De la mañana a la tarde también, me tocaba hacerlo como voluntaria, entonces no fue nada nuevo. Como te dije al principio, o sea, si tú crees que tienes paciencia, que eso de la enfermería es lo tuyo, de estar con personas enfermas todos los días o con personas pues viejitas que de pronto tienen alguna demencia, que también están enfermas, si crees que eso te gusta, pues hazlo, o sea, sin ningún problema. Bueno, tú te viniste muy joven desde Colombia, terminando el colegio, la escuela, pero ¿qué cosas sientes tú que han cambiado en ti desde que llegaste a Alemania? Ay, 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 ay. Pues mira, sin duda, o sea, me he vuelto súper independiente. O sea, si en Colombia ya era independiente porque vivía sola también, desde los 18, en Alemania te vuelves el triple de independiente. O sea, aquí tienes que rebuscártela y sobre todo el idioma, o sea, tienes que hacer, en serio, al principio casi que magia para que las cosas te salgan. Y con todo el tema de la burocracia, más si estás solo aquí, hacer todos esos papeleos, ir a la oficina de extranjería, todo eso es, sí, es, al principio te da mucho miedo, pero ya después con el tiempo dices como, porque así lo puedo hacer, como yo sí puedo también. Entonces creo que me he vuelto mucho más independiente y fuerte en el carácter desde que estoy en Alemania. ¿Y qué perspectivas tienes en el área profesional una vez que termines tu Ausbildung? Pues mira, yo no quería estudiar enfermería, pues porque como te digo, no lo tenía pensado, pero esto es como un paso que a mí me está ayudando para seguir otro. Yo de pronto quiero estudiar en la universidad, pero por el bachillerato en Colombia, en Alemania, no, bueno, hay que hacer un montón de cosas que la única opción que yo veía era como hacer el Ausbildung para ya después, si se puede, claro, entrar a la universidad mucho más fácil. ¿Y qué te gustaría estudiar en la universidad? Wow, tengo muchas cosas, pero me gustaría mucho sociología o trabajo social, o sea, más con personas. Sí, Siguiendo un poco en la misma línea, exacto. ¿no? Sí, 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 lo mismo. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere tomar la decisión de salir de sus países o de emprender la idea de hacer un Ausbildung? Ok, mira, lo primero, si lo quieren hacer en Alemania, es eso, que se preparen mucho con el idioma, porque aquí sin el idioma es muy complicado encontrar algo. El idioma es lo principal. Eh, Eso. Lo segundo, que tengan más o menos como una idea más o menos de qué quieren hacer, ¿sabes? Porque si es verdad que yo me vine como au pair, pero en ese año au pair tenía tanta angustia por no saber yo qué iba a hacer después, ¿sabes? Y, a ver, tenía un poco de tiempo para buscar, pero sin embargo es muy importante que uno sepa más o menos por qué línea quiere seguir, porque también dependiendo de eso tienes que hacer un montón de papeleo en tus países. Yo por lo menos tuve que traducir muchos documentos, a veces los documentos, por ejemplo, no los encontraba en Colombia. Entonces, dependiendo de eso, también es bueno antes de venirse que miren los documentos que necesitan para cuando estén en Alemania buscando algo, ya tengan sus documentos aquí, sea mucho más fácil, no tengan como ese estrés y ese dolor de estómago por esperar a que los documentos estén listos en sus países de origen. Cuando hablas de los documentos, en tu caso, que trabajas en el área de la salud, ¿tuviste que traer documentos, por ejemplo, como certificados de vacunas? No, 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 eso yo lo hice todo en Alemania, todo, todo, todo aquí. Aquí te dan un carnet de vacunación,
Entonces, antes de entrar al Ausbildung o al voluntariado también, me pidieron algunas vacunas y yo simplemente fui, me las puse y ya está. Todo eso me lo pagó, aclaro, pues, el ancianato, me lo pagaron las personas de voluntariado. Bueno, y para ir cerrando, si hay una persona que quiere contactarse contigo para hacerte aún más preguntas, ¿cómo puede contactarse? Bueno, me pueden llamar a mi número personal. Pues mira, tengo Instagram, me pueden escribir, me aparezco como Jessie Díaz 100, no sé por qué puse ese nombre. También tengo un canal de YouTube donde hago videos también sobre vivir en Alemania, explicando un poquito también como todos los procesos que he vivido aquí, un poquito de la cultura. También me pueden encontrar como Jessie Díaz y ya. Todas esas informaciones las vamos a dejar ahí en las notas del episodio para que puedan ahí contactarte. Bueno, Jessy, quiero darte las gracias por tu tiempo, por tu honestidad, también por compartir todos los detalles y desenredar un poco este mundo de la enfermería con los nombres, que a veces es un poco complicado. Bueno, muchas gracias a ti, me la pasé muy bien, la verdad, aunque todavía estoy nerviosa, pero no, muchísimas gracias, espero que la información les sirva mucho, como les dije, piénsenselo muy bien las personas que están interesadas en hacerlo, yo sé que a veces uno por tomar una decisión rápida puede tomar la decisión equivocada, además que todo en este Ausbildung que es complicado, pero bueno, si lo quieren hacer, háganlo, que en Alemania hay muchísimo trabajo para eso. Un abrazo, Jessy, cuídate harto. Gracias, chao. Chao. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram Somos Azubis y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web somosazubis.de. Gracias por escuchar.